que somos los no nacidos digitales, los inmigrantes digitales, usamos esto como un aparato que nos ayuda a hacer cosas. Y en cierta manera nos fascina ver el aparato. Nos encanta el celular nuevo, si es más regalito, si es más así, si es más... O sea, el objeto tecnológico nos llama la atención. Los jóvenes de hoy no. Los jóvenes de hoy saltan el aparato para ir directamente a la operatividad del aparato. Cuando un joven, uno le da un aparatito, no es que dicen qué bonito que es, inmediatamente lo prenden, saben dónde prenderlo. Nosotros tendríamos que ir a libro de instrucciones para saber dónde está el botón on-off, ¿no? Y esto es muy gracioso porque una vez nos hicieron hacer un ejercicio de ir a las terminales de trenes y evaluar la cantidad de gente, cómo se comportaba. Los jóvenes llegaban, veían el monitor y mandaban el dedo, ¿no? Y tenían el billete del pozo. La gente grande, o sea, los inmigrantes, punto 1, apriete el botón tal, punto 2, entonces uno veía la cola, ¿no? Donde había la persona de una cierta edad, que se 40 o 50 años, o sea, no, ni siquiera viejos, o sea, no es que estamos hablando de la nona de 80 años, no, nosotros, o sea, 1, haga esto, 2, haga esto. Los chicos, con un aparato complicadísimo, tac, 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 tac. Ustedes vieron la velocidad con la cual digitan los cosas. Yo por ver una sola vez no se entendía nada, porque no le acerté a una sola letra. Es un acercamiento, una relación con la digitalidad que es completamente diversa. Eso significa no que son más prácticos, sino que piensan en digital. La forma mentis, hay un autor de Kerkhove, a lo mejor ustedes de la escuela de McLuhan, ¿no?, que está estudiando los procesos neurológicos, ¿no?, como, digamos, médicamente hay una forma nueva de relación de sinapsis neuronales para trabajar con los dispositivos. O sea, los dispositivos son multitasking, multithreading, o sea, pueden hacer varias cosas juntas y hacerlas en paralelo. Resulta que el cerebro humano también puede hacerlo, no todas las cosas obviamente, pero en muchas. El ser humano, naciendo en ese mundo digital, logra hacer lo mismo, o sea, llevar varias tareas en paralelo, y uno dice, ¿cómo podés concentrarte si estás haciendo esto? Lo que pasa es que es una manera, y hay autores, investigadores a nivel médico que están tratando de mostrar que el cerebro se configura de una manera distinta. Esto es muy importante entenderlo, porque para nosotros, los inmigrados digitales, cuando vemos a un chico que está con la computadora 48 horas sobre 24, decimos, te la pasas todo el día en la computadora. Error. No entendimos nada. El chico no está con la computadora ni un minuto. El chico lo que está haciendo es una investigación, está relacionándose con su amigo, está jugando una partida de alguna cosa, está redactando tal cosa, está leyendo un libro, está mirando televisión, o sea, es un mundo que incluyó, digamos, una serie de acciones que analógicamente nosotros hacíamos en varios sectores, en varios tiempos, en varios lugares. ¿Es bueno o es malo? Es distinto. Porque no es que nuestro mundo analógico era mejor, era distinto. Porque si yo me ponía a jugar a la pelota todo el día, no es que era mejor que el chico que está en la computadora todo el día. El chico que sabe diseñar o programar no tiene menos creatividad del chiquito que juega con el autito hecho de cartón. Son simplificaciones de un mundo que no quiere cambiar. Esto es muy importante de entenderlo. Hay que entrar en las nuevas dinámicas para comprenderlas, guiarlas, iluminarlas, acompañarlas y acompañarlas para que sean fructíferas.
Y si las tecnologías de comunicación y de información afectan las nociones de espacio, de tiempo, de identidad, aspectos cognitivos y relacionales de la persona humana, las tecnologías biomédicas y las nanotecnologías nos cuestionan sobre el valor de la persona humana, sobre el nacimiento, sobre la muerte, el valor del cuerpo y el sentido mismo de la vida. Es una revolución total en la que cada hombre y todos los hombres, lo quieran o no, porque es para la cultura, están implicados e integrados en esta realidad. Remarco aquí el tema de los aspectos cognitivos, las nociones de tiempo, de espacio y de identidad. La digitalidad no solo presenta la posibilidad con los avatares, o sea, con los nicknames y todas estas realidades, la posibilidad de que yo ya no soy yo, ¿no? Porque en internet yo me pongo otro nombre y yo puedo ser, en vez de cura, puedo ser deportista, puedo ser hombre, puedo ser mujer, puedo ser lo que yo quiera, tener la edad que quiero, y porque no me pueden verificar. El problema importante de esta identidad es que al otro tampoco le interesa verificarla, porque la relación que se establece es una relación virtual y virtualizada. Por lo tanto, no solo yo la puedo esconder, sino que al otro no le interesa verificarla. Le interesa chatear o relacionarse con esa persona que se presenta digitalmente en su dispositivo. Esto es muy importante, porque es un cambio muy fundamental. Nosotros en la vida real queremos saber quién es, cómo es y qué cara tiene y cómo es. O sea, la verificación de todos los puntos. En la virtualidad, una persona desconocida después que uno cambió 2 o 3 mensajes. ¿Quién sos? Tal. ¿Qué hace tal cosa? ¿Dónde está tal lugar? Ok, se ha conocido, lo puse en mi rúbrica y ya comenzamos a intercambiar fotos o lo que sea. Por lo tanto, el concepto de identidad, por eso digo que es antropológicamente muy importante entender la variación, ha cambiado. Y cambiando el concepto de identidad, cambia el concepto de valoración moral. Porque qué cosa es buena y qué cosa es mala, si yo ya no soy yo, es un relativismo bastante importante. O sea, si yo puedo, porque ni siquiera se entiende como mentira, estaba por decir, si yo puedo mentir en mi identidad, no, mi avatar no tiene que coincidir con la metafísica de mi ser. Mi avatar es otro, es un niño o es una persona anciana o es otra cosa, pero no soy yo. O sea, yo no estoy mintiendo, yo estoy presentando mi avatar, mi delegado digital. Pero ese delegado digital tiene un comportamiento moral que puede ser no coincidente con el mío, entonces me puedo permitir o no cosas distintas. La vida de